Muchas gracias, Alfred, y muchas gracias a todos por venir, porque soy consciente que de ahí fuera hay una tarde soleada maravillosa de sábado, y para mí de verdad es muy emocionante que hayáis decidido pasar un ratito aquí conmigo en esta sala. Bueno, yo soy Clara Grima y soy profesora de la Universidad de Sevilla y me gustan un poquito las matemáticas. ¿A vosotros os gustan las matemáticas? Sí. ¿Hay alguien aquí al que no le gusten las matemáticas? Pero y me lo decía en mi cara. ¿A ti por qué no te gustan las matemáticas? ¿Tú eres el mismo del año pasado? No. Ah, no, que el año pasado había, digo, este niño me torpedea siempre en las sesiones. ¿Por qué no te gustan las matemáticas a ti? ¿Que son un rollo? ¿Pero qué son? ¿Pero qué es lo que no te gusta las mates? ¿Sumar? ¿Multiplicar? O sea, no te gusta nada, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Y a quién más no le gustan las mates? ¿A ti por qué? No te cautivan, ¿no? No te llegan al corazón. ¿A ti tampoco te gustan las mates? ¿No te gusta las tablas de multiplicar? ¿Por qué? Son demasiado multiplicar. Bueno, yo no voy a hablar de... Mira, yo no voy a hablar de matemáticas, pero no voy a hablar ni de tabla de multiplicar ni de números en general. Porque las matemáticas, todo el mundo asocia las matemáticas, cuando le hablan de matemáticas, la asocia a eso. Piensa en tablas de multiplicar, en hacer un montón de cuentas, que a alguien le puede resultar aburrido. A mí me resulta aburrido, francamente. Pero las matemáticas, aparte de hacer muchas cuentas, lo que hacen es también estudiar muchas formas y muchos problemas que se pueden hacer dibujando, con dibujos o con cosas tridimensionales y que no necesitan, bueno, para hacerlas no necesitas hacer muchas cuentas, aunque todo eso se puede explicar muy bien con una cosa que se llaman ecuaciones y que están llenas de números. Bueno, pues a mí sí me gustan las mates y os voy a presentar, tengo un blog. ¿Os gustan los cuentos? Los cuentos sí. Pues si os gustan los cuentos, si os gustan las mates, os invito, porque es gratis, a que paséis por el blog que tenemos, que se llama Mati y sus mateaventuras, y que donde los personajes de todos los cuentos son esos 4 personajes que están ahí. Esa es Mati y su banda. Los voy a presentar un poco, ¿vale? Luego vamos a hablar de otro tema. Y lo primero que voy a hacer, como digo, es presentaros a los personajes de todas las historias de Mati, que son cuentos, como todos los cuentos, donde hay un principio donde ocurre algo, un núcleo donde se va desentrañando lo que ha pasado y un final siempre feliz, ¿vale? Porque las matemáticas siempre dan finales felices. Todas las noticias que escuchéis de matemáticas son siempre noticias felices. No hay ninguna mala noticia que tenga que ver con las matemáticas. Entonces, la banda os la presento, son ellos, hay 4 personajes. Esta es Mati, que es la matemática, es una chica matemática pelirroja y con gafas, como son todas las chicas matemáticas, que son así. Y es la que siempre en todos los cuentos enseña... ¿Perdón? Pues yo tengo pecas, ¿eh? Tengo pecas. ¿Y todas las que tienen pecas y gafas son listas o solo la implicación es en un sentido? O sea, todas las listas tienen que tener, según tu teorema, según tú, son con gafas y con pecas. Y yo te pregunto, ¿y al revés? Si tú ves a una chica con gafas y con pecas, dices, ¿esa chica es lista? Bueno, porque aquí hay muchas chicas que no tienen gafas y muchas que no tienen pecas, que seguro que son muy listas. No tiene nada que ver, ¿eh? Pero yo soy lista, tengo gafas y pecas, o sea que cumplo toda la hipótesis de tu teorema. Bueno, pues Mati, que es pelirroja, lista, con gafas y pecas, aunque hay muchas niñas muy listas que no tienen ni gafas, ni pecas, ni son pelirrojas, es la lista de este cuento que siempre pues enseña o bien trucos de magia o acertijos o cosas curiosas que tienen que ver con las matemáticas. ¿Y a quién se las enseña? Pues a 2 hermanos que son muy curiosos y que les gustan mucho las matemáticas. Ella es Mati, como he dicho. Este es uno de ellos, que se llama Sal, ¿de acuerdo? En realidad se llama Salvador, pero por acortarle el nombre se llama Sal y que se parece a un niño que está por ahí sentado. ¿Dónde está? Se parece a aquel niño. Levántate, Salvador. Que se parece a aquel niño, que es mi hijo, y que es el que inspira a este personaje, que es un gafotas muy preguntón y que no se cree nada de lo que le dicen. Entonces Mati tiene que explicárselo y explicárselo hasta que él se lo crea. Y que es el hermano de este otro niño, que no está aquí, que está en Sevilla, al que le encantaría estar aquí hoy,
pero no ha podido venir por muchas circunstancias, pero le encantaría venir aquí hoy no porque está su mami hablando de matemáticas, sino porque el niño es sevillano, bueno, nació en Sevilla, y es un fan acérrimo del Eibar. Entonces, él lo que quería venir es a ver el partido del Eibar contra el Atleti, pero yo dije, pero tienes que estar en Nauca. Y dice, bueno, entonces no lo veo por la tele. Y bueno, es el del Gora Eibarman que pierda, es un fan acérrimo y a él le gustaría estar aquí, pero no está. Este es Ben Ventura, que es un personaje también del blog, también muy listo, pero un poco más locuelo, o sea, muy pasional, mientras que Sal es un personaje más tranquilo y más calculador. Ben es el que todo le parece, toma, cómo mola, y todo lo disfruta mucho más, y está basado también en hechos bastante reales. Y por último tenemos a este perro, Gauss, se llama Gauss. ¿Sabéis quién es Gauss? ¿A alguien le suena? Gauss es el perro de Mati, todo el mundo lo sabe. El de la campana. Era un señor que tenía una campana. No. Gauss, pero sí, tenía una campana, la campana de Gauss. Gauss era un señor matemático muy famoso y muy bueno, que vosotros sois muy pequeñitos y a lo mejor no vais a entender el chiste, bueno, tampoco que sea muy gracioso, la verdad, pero que los matemáticos a Gauss le llamamos el Chuck Norris de las matemáticas. Y ahora vosotros digo, ¿no sabéis quién es Chuck Norris? Y ahora no se me ocurre ningún superhéroe así que esté de moda. ¿Quién? Bueno, claro, es que Chuck Norris es inimitable. Super López tampoco lo sé si lo conocen muchos niños aquí, pero me alegro de que tú sí lo conozcas. Pues no sé, Superman. O sea, Gauss es como, no es Superman, pero bueno, es Chuck Norris. Es Chuck Norris. O sea, nada se le resistía a Gauss. A Gauss el matemático. Entonces, como Gauss es uno de los matemáticos, se le conocía, de hecho, se le conoce como el príncipe de las matemáticas porque él trabajó en todas las áreas de las matemáticas de su época, que había por su época, y en todas hizo algo, el chaval. Pues como él es tan listo y nuestro perro Gauss también es muy listo, pues le hemos puesto el nombre del príncipe de las matemáticas, Gauss. Y además también le hemos puesto Gauss porque él sabe presentarse. Cada vez que llega alguien a casa, le dice hola y le dice Gauss, 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 Gauss. O sea, que está todo muy cuadrado. Gauss es un perro que no habla, ¿vale? Porque Mati está basada todo en hechos reales, casi todo. No habla, pero sí que tiene una parte muy importante en las historias de Mati, porque siempre pone el tono gracioso, el tono gamberro. Bueno, a mí me parece gracioso, claro, lo escribo yo, que iba a decir. Que el tono gracioso, el tono gamberro, y se mete en todos los líos, porque si los niños están jugando a hacer experimentos de química, pues se toma algo que no se debe tomar. Nunca le pasa nada. Ningún animal ha sufrido en la elaboración de estos capítulos. Y Gauss siempre es muy mimado en nuestros capítulos, a pesar de que es un personaje ficticio. O se le cuenta la historia de John Nash, que bueno, para los niños que no saben quién es John Nash, es un matemático que está como una cabra, ¿vale? Y que se pone a pintar por las paredes, pues él también le gusta pintar por las paredes, o se vuelve loco si le cuentas un problema sobre un hotel que tiene demasiadas puertas, ¿vale? Este es Gauss. Bueno, pues esta es la banda de Mati, y todas sus historietas están pues en un blog, que si queréis entrar, se llama la dirección. Bueno, si ponéis en Google, en San Google, ponéis Mati y sus mateaventuras, vais a llegar directamente al blog, pero la dirección directa, sin pasar por Google, es Mati, que es muy fácil de recordar, porque es mati.naucas, que es donde estamos ahora, .com. Y ahí tenéis todos los episodios. Y podéis dejar comentarios, pues por si queréis, o si primero para decir, ay, qué bonito, o vaya rollo de capítulo, aguantaros un poquito, que esto lo hacemos en el tiempo libre y necesitamos mucho feedback positivo para seguir sacando el tiempo libre. Pero si tenéis alguna duda que no habéis entendido, me encantaría que dijera, pues yo no entiendo cuando has explicado no sé qué, porque así Mati puede reescribir el capítulo, que eso es lo bueno de Internet, que todo lo que está escrito se puede volver a reescribir para que se explique mejor. O si a alguien le surge una duda que le han contado de algo de mates, que cree que Mati le puede ayudar, Mati es bastante amable la chiquilla, pues le dejáis el comentario y entonces Mati, pues además de, o sea, hay una doble ayuda, pues, intenta contaros lo que estáis preguntando y de camino le dais una idea a Mati para hacer un capítulo. ¿Vale? Entonces esta es la presentación. Hoy han estado por aquí, por Bilbao, se lo han pasado muy bien. Gauss iba a venir a la presentación, pero se ha quedado un poco embelesado con Pupi y no ha querido venir, creo que se ha enamorado. Entonces, nos gusta mucho
A Mati y a los niños les gusta mucho Bilbao porque vienen mucho y de hecho este dibujo es el último dibujo de un libro que tiene Mati, que se llama Mati, no, ¿cómo se llama el libro? A ver, que es mío. Hasta el infinito y más allá. Y una cosa muy curiosa, y no es un chiste, es la pura verdad. Cuando hicimos el libro, que se llama y se llama Hasta el infinito más allá, un amigo mío de aquí de Bilbao me dijo, si el libro se llama Hasta el infinito y más allá, tiene que llegar hasta Bilbao. Y tiene que terminar en Bilbao. Y digo, pues sí. Y entonces yo no lo había hablado con él. Pero esa es la última ilustración que aparece, que es la que cierra el libro, es Mati dándose un paseo por Bilbao. Luego, o sea, estaba implícito que más allá del infinito solo está ya Bilbao. ¿Vale? Bueno, pues esta es la banda de Mati paseándose por esta ciudad tan bonita que tenéis y que tanto nos gusta. Pero hoy, esa es la banda, digamos, de ellos, la que sale en todos los capítulos, pero hoy vamos a hablar de una banda que le encanta a Mati, que es la banda de Moebius. ¿Vale? Que es esa cosa que está ahí, que parece un infinito, o si sabéis lo que es el infinito, o parece un lazo. Entonces yo lo que voy a hablar es un poco de la banda de Moebius, porque es un objeto matemático que es, para mí, bueno, a los matemáticos nos fascina, porque parece propiedades, entre comillas, mágicas. ¿Vale? Entonces yo la voy a hacer aquí, y la banda, para hacer la banda de Moebius, lo voy a hacer y ahora os voy a dar un papelito cada uno para que lo intentéis, así que tenéis que estar muy atentos, ¿vale? Entonces, la banda de Moebius, si yo cojo lo que necesito para hacer una banda de Moebius, es una tira de papel, ¿vale? Y pegamento. Bueno, la que vais a llevar vosotros, tranquila, las madres y los padres que llevan pegatina y no se van a manchar. Si yo cojo una tira de papel y le pongo pegamento, yo lo voy a hacer con pegamento porque veo muy poquillo y me cuesta trabajo quitar las pegatinas. Uy, el pegamento que me han dejado está un poquito asquerosito. Si cogéis una y le ponéis, no hace falta que le pongáis este pegotón, que se ha derretido. Si cogéis una cinta de papel y hacéis esto, lo que sale no es una banda de Moebius, es una figura matemática que se llama ¿cómo? Un cilindro. ¿Vale? ¿Sabéis cómo se hace un cilindro? Se coge una tira y se pega, tampoco me he matado con esto. ¿Vale? Esto es un cilindro. Y ahora lo voy a hacer en rojo y azul porque mi hijo es de Leibar y para desearle suerte que esta noche juega contra el Atleti. Aquí no habrá nadie del Atleti, ¿verdad? Si yo, en lugar de hacer eso que acabo de hacer con la tira de papel, vaya cómo está el pegamento. Da un poco de grima y todo. ¿Cómo he hecho yo el cilindro? Fijaos ahora, os tenéis que fijar porque ahora lo vais a hacer vosotros. Yo, para hacer el cilindro, he cogido la banda de papel y he hecho así. ¿Vale? Bueno, pues para hacer la banda de Moebius, lo que tenéis que hacer es el mismo movimiento, pero cuando llegáis aquí decís ¡eps! Y le dais, me voy a poner, y le dais la vuelta. ¿Lo habéis visto? Bueno, esta no se ve tan bien como aquella porque el papel es más cortito, pero es una banda de Moebius. La voy a repetir porque ahora vamos a dar papel para que vosotros intentéis hacer la banda de Moebius y luego voy a decir por qué me fascina, porque tampoco es que yo haya venido de Sevilla para pegar un papelito, ¿no? No tiene mucha gracia. Este es el pegamento, vosotros vais a tener papeles con pegatinas, solo tenéis que levantar el papelito y tendréis pegamento, para que no me maten los papis. Entonces, si esto sería un cilindro y yo no quiero un cilindro, entonces en el último momento digo ¡ups! Y le doy una vuelta y tengo una banda de Moebius. ¿Vale? Entonces ahora vamos a hacer una banda de Moebius y luego contamos por qué me fascina la banda de Moebius. Entonces, si Salvador me ayuda a repartir papelitos. Voy por aquí yo. Le voy a dar primero a los niños solo, ¿vale? Porque no sé si es bastante y luego si sobra. ¿Qué te pasa con el rosa? Azul. Ay, lo estoy machando todo. A ver, voy a por aquí. Bueno, de unas pocas la vas pasando, como los exámenes. ¿Azul quieres? ¿Lo pasáis un poco por ahí? Por aquí. Por aquí. ¿Todos tenéis papel? Bueno, a coger por aquí. Tenéis que quitar, ¿no tenéis? Ah, vale.
¿Perdón? Sí. Oh, muy bien, eso es una banda de Moebius. ¿Todos tenemos papel para hacer la banda? Muy bien. Bueno, si algún padre, ya que nos ha sobrado papel con pegatinas, porque tengo papel pero sin pegatinas. ¿Alguien más quiere papel? La pegatina. Bueno, no, ya vamos a ir pudiendo hacer, ya la podéis hacer. ¿Algún padre o madre quiere hacer la banda de Moebius? Hola. ¿Tienes uno azul? Azul. Verde. Oh, dame verde. Para el chico que no quiere. ¿O no quieren rosa? Pues yo sí quiero rosa. ¿Tienes una mía rosa? Venga. Venga, llévate. Sí, no, papel hay de sobra, lo que no hay... Venga. Bueno, a ver, ahora quiero ver las bandas de Moebius. ¿La habéis hecho? O sea, tenéis toda una pegatina. Si alguien la pegatina normalmente se quita bien, pero si no conseguís quitarla o rompéis el papel, por ejemplo, aquí, está ahí, te veo agobiadillo. Se trata de coger la banda y hacer así, como si fuera a hacer un cilindro, pero en el último momento le doy la vuelta y queda algo así. Eso es una... A ver, quiero verla arriba, las bandas de Moebius. Muy bien. Todos. Muy bien. Pues ya está, nos vamos a casa. Entonces, ¿qué tiene de especial? ¿Qué tiene esta banda que a todo el mundo le mola, no? Bueno, pues tiene muchas cosas. Vamos a ir comparándola con el cilindro, ¿vale? Una primera propiedad muy, 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 muy curiosa, a mí me encanta, me parece fascinante, porque a mí sí me gustan las mates, de la banda de Moebius es que tiene una sola cara. ¿Qué significa que la banda de Moebius tiene una sola cara? Pues yo lo voy a hacer con un rotulador, ¿vale? Y eso sí ya no lo he traído para que no me riñan por aquí. Voy a coger el cilindro, ¿vale? Imaginaos que una hormiguita, voy a pintar con el rotulador, que una hormiguita empieza a caminar alrededor del cilindro. Las hormigas, salvo que encuentren un obstáculo, caminan en línea recta, siguiendo la feromona de la hormiga que va adelante, por cierto. Pues si una hormiga empezara a caminar por el cilindro, me va a salir un poco torcido, porque no tengo yo muy bien pulso, no podía robar panderetas, ¿no? Si una hormiga se pone a caminar por la banda por el cilindro, si la dejas caminar como las hormiguitas no se desvían nunca, salvo que haya un obstáculo, aquí no lo hay, cuando acabo, que pinto con el rotulador, solo ha caminado por la cara de fuera. Es decir, está claro que el cilindro tiene dos caras, la de fuera, que es la que ha hecho la hormiguita, y la de dentro, que no sé si la veis, que no hay nada pintado. ¿Vale? Luego, con este trozo de papel y pegándolo como lo hemos pegado, tenemos una superficie que tiene dos caras, la de dentro y la de fuera. ¿Vale? Ahora vamos a hacer lo mismo con la banda de Moebius. ¿Qué pasa? Vosotros lo podéis hacer con el dedito, no hace falta que lo pintéis. Si queréis luego en casa con un lápiz o algo lo comprobáis. Si yo pongo una hormiguita, no sé si se verá desde ahí, caminando por una banda de Moebius, pues hará lo mismo. Caminará en línea recta, caminará en línea más o menos recta según mi trazo. Nunca, mientras no encuentre un obstáculo, seguirá caminando en línea recta. Seguirá, a ver. Sigue en línea recta, sigue, hasta que vuelve al principio y seguiría. ¿Vale? O sea que si hacéis eso mismo sobre la banda de Moebius, la hormiguita camina por toda la banda, por dentro y por fuera. Pero ¿cómo ha pasado de dentro a fuera sin pasar por el borde? O sea, porque aquí la hormiguita, para andar por las dos caras, en algún momento tendría que abandonar esta ruta, pasar por el borde y entrar. Y sin embargo, en la banda de Moebius, la hormiguita ha andado por dentro y por fuera de la banda de Moebius sin tocar el borde. ¿Por qué? Pues porque y lo hemos convertido en una superficie en dimensión 3 que solo tiene una cara.
O sea, uno puede pensar que esto es como un cilindro que tiene la cara de dentro y la cara de fuera, y a mí, no sé cómo no estáis llorando de emoción, porque es fascinante, porque esta superficie solo tiene una cara. No tiene cara de dentro ni cara de fuera, sino solo una cara. Y esto, aparte de ser una cosa que empuja la lágrima por la emoción que supone, se utiliza en ingeniería pues para las correas de transmisión. En lugar de ponerlas en forma cilíndrica, se le hace un giro, se pone en forma de banda de Moebius y así se desgasta igual por todos sitios. Porque si se pone en forma cilíndrica, la cara interior se iría desgastando con el uso y la de fuera no. Y aquí lo que hace es que se iría desgastando igualmente, pero uniformemente, porque no hay por dentro y por fuera. Entonces eso, los ingenieros, que son unos tipos muy listos, lo saben, porque se lo hemos enseñado a los matemáticos, básicamente. Es broma, los ingenieros son muy listos. Y nosotros lo hemos estudiado y han dicho, pues eso está muy bien, para las correas de transmisión. Hacemos en lugar de cilindros para transmitir, bandas de Moebius y así no se desgasta por dentro y se queda buena por fuera, sino que se va desgastando. ¿Vale? Eso ya, con esto creo que ha merecido la pena subir a la segunda planta, ¿no? Vamos a ver más cositas de la banda de Moebius. Esto lo voy a hacer yo sola con las tijeras y ya vosotros con supervisión de vuestros padres lo hacéis no con estas tijeras, sino con, seguro que todos tenéis unas tijeras escolares. Otra cosa mágica de la banda de Moebius. Si yo cojo un cilindro y lo parto por la mitad con unas tijeras, ¿qué me va a quedar? 2 cilindros, igual que si corto un salchichón, pues 2 salchichones, ¿no? 2 chorizos. Entonces, si yo corto un cilindro por la mitad, me quedan 2 cilindros. Siempre que yo coja algo y lo parto por la mitad, me quedan 2 trozos. Si cojo un cuaderno, lo parto por la mitad, tengo 2 trozos. Si cojo un pastel, lo parto por la mitad, tengo 2 trozos. Y si corto la banda de Moebius por la mitad, ya me las voy a dejar, que me quedan monas. Si yo cojo una banda de Moebius y la corto, que eso ya lo podéis hacer en casa, y la corto por la mitad, pues siguiendo la línea que acabo de pintar del camino de la hormiguita, ¿qué va a pasar? ¡Tachán! Que solo queda, no es una banda, es un cilindro, ¿vale? Arrugado, pero no es una banda, ¿vale? O sea que otra cosa mágica que tiene la banda de Moebius es que si cuando lleguéis a casa y cojáis unas tijeras, la partís por la mitad, se convierte, ¡qué cara más bonita!, se convierte en una sola banda, ¿vale? Es más, si en lugar de partirla por la mitad, la parto un poquito más cerca del borde, en plan hormiguita, es decir, voy a suponer que tengo una hormiguita que lleva las patitas con cuchilla y que empieza a caminar por la banda de Moebius cerca del borde. Entonces sigue, ¿veis? Todo el rato, más o menos, porque una es muy mala con esto, de las manualidades, por eso estudié matemáticas, no voy a hacer nada con las manos. Siempre a la misma distancia del borde, más o menos, ¿no? Cerquita, un dedito de distancia, esto lo podéis hacer en casa, y seguís. Os vais a encontrar con el otro cruce aquí, pero la hormiguita no puede saltar, ¿vale? Entonces la hormiguita va a seguir para adelante, ella, su bola, cantando, y sigue, y ahora sí se va a encontrar de frente, ¿veis? Con el corte inicial, ¿sí? ¿Sí? Ya llega al camino, hago clac. ¿Cuántas bandas de Moebius tengo? ¿No? 2 absolutamente enlazadas y que no se pueden cortar, ¿vale? O sea, eso si queréis lo podéis intentar en casa. ¿Alguien quiere intentarlo aquí con estas tijeras? Venga, el que no le gustan las mates. Y me tienes que decir antes de irte que ya sí te gustan. Venga. Lo tienes que cortar, lo que pasa es que te voy a pegar yo el piquete inicial porque las tijeras estas son muy redonditas. Bueno, no hace falta tijera de pico porque le dais un pellizco, ¿vale? Y ahora tú tienes que intentar cortar siempre a la misma distancia, pero que te vean los demás. Para que veáis que es muy fácil, es simplemente dar un corte a un dedito de distancia, más o menos lo que es 1/3 de la banda de Moebius,
y camina como una hormiguita. Y cuando te encuentres de enfrente el cruce, si no está justo enfrente, tú sigues para adelante y lo ignoras. Pasas de él, porque la hormiga no salta. Tiene que seguir. ¿Sigues? Es que con esas tijeras cuesta más trabajo porque son muy malas, son muy chiquitillas. ¿Sigue? Sí, ¿ves? Ya te has cruzado con el primer camino de la hormiga, pero ahí no te pares, tienes que seguir. Te van a salir 4 o 5 bandas, ¿eh? Espérate, es que yo no veo nada de ahí. A ver. Ah, sí, ya se está encontrando, ¿ves? Con el camino inicial. Sí, te queda ese corte solo. ¿Ves? Queda. En realidad es una banda y un cilindro enganchado. ¿Vale? O sea, esto lo tenéis que intentar en casa y que os salga. ¿De acuerdo? Bueno, hay más cosas. Un aplauso para él, ¿eh? Y eso que no le gustan las mates, ¿eh? Entonces... No, esto es mate. Anda que no hay mates ahí. Lo que pasa es que no me dejan explicarla. Pero cuando seas mayor, tienes que estudiar matemáticas y ver cuántas mates estamos contando hoy en los cortecitos de la banda de Moebius. Bueno, la banda de Moebius, lo que sería muy chulo es para algo así. De hecho, hay una película que creo que es argentina, ¿es, Alberto? Apúntame. Bueno, que es una pesadilla, que no os recomiendo que la veáis, que es un metro que de pronto la línea se convierte en una banda de Moebius. Y entonces nadie puede salir del metro. O sea, es un thriller, ¿no? O sea, que un poco como angustioso. Pero la idea es muy buena para el que quiera ver para el que le ha hecho la película. Y la idea es esta, que siempre darías vueltas y vueltas y nunca saldrías de la banda de Moebius. ¿Vale? No sé si la película se puede conseguir, se llama Moebius. Y creo que eso que es Argentina. Ahora vamos a hacer otra cosa más con la banda de Moebius y con las tijeras. ¿Vale? Lo voy a hacer yo y luego lo hacéis vosotros. Aquí lo intentaremos con algún voluntario y luego le vamos a decir a algún papá, a alguna mamá que lo haga. ¿Vale? Primero lo voy a hacer yo. ¿Cómo os presentáis voluntarios sin saber lo que voy a hacer? Si me corto un dedito y te digo, ahora sal tú y te lo cortas tú. Antes de presentarse a alguien voluntario hay que saber a qué te está presentando. 2 papelitos. Tengo cara de buena gente, ¿no? No voy a hacer nada raro. Bueno, o sí, ya veremos. Ahora cojo 2 papelitos, ¿vale? Para hacer 2 bandas de Moebius y lo que voy a hacer es usar la cosa esta que me han dado con títulos de pegamento. ¡Ah! Y lo primero que voy a hacer es esto. ¿Qué es esto? El signo de sumar. Esto es el signo de sumar, ¿vale? Entonces, cuando ya tengo hecho el signo de... A ver si me sale, ¿eh? Porque muchas veces no me sale el experimento. Entonces os podéis reír de mí. Ahora lo que voy a hacer es 2 bandas de Moebius, ¿vale? Lo estoy pegando porque el pegamento está regular, nada más. Entonces voy a hacer 2 bandas de Moebius y fijaros bien porque si lo hacéis mal, pues os va a pasar lo que me va a pasar a mí seguro, que es equivocaros. Voy a hacer la primera banda de Moebius y me voy a fijar cómo la hago, ¿vale? Entonces, para hacer esta banda de Moebius, voy a hacer un cilindro y en el último momento lo voy a girar, y eso tenéis que fijaros porque luego lo tenéis que girar al revés. Voy a girar el papel de abajo mirando hacia la ventana y hago una banda de Moebius, ¿vale? La pego, no sé si me va a salir porque el pegamento, ya digo. Ahora voy a hacer lo mismo con esta, con la banda azul. Voy a hacer una banda de Moebius. Pero, es que fijaos cómo está el pegamento, ¿eh? Pero en lugar de que hemos hecho la otra banda de Moebius, girando este papel para la ventana, ¿no? Pues ahora la voy a hacer, eso es muy importante, girándolo hacia la otra ventana. ¿Vale? Entonces, esto está reconocido científicamente, demostrado ante notarios mundialmente, del mundo mundial. Aquí tenía un mando eso. Esto se llama el test del amor. Entonces, tú cuando haces las banditas, tienes que estar pensando en la persona a la que amas, que puede ser tu padre, tu madre, tu abuelo, ¿vale?
no sé cómo se llama, Javilara, el de Leibar. Javilara es, el que le gusta a mi hijo. Puedes pensar en quien tú quieras, haces la banda de Moebius, y esto está, vamos, científicamente demostrado, que ahora las cortas por la mitad, y si te salen 2 corazones, es que eres correspondido. Y si te salen, perdón, 2 corazones te van a salir siempre. Si te salen 2 corazones entrelazados, cursi, 2 corazones entrelazados significa que eres correspondido o correspondida. Y si salen 2 corazones separados, significa que tiene que cambiar un poco el rumbo del GPS. ¿Vale? Entonces voy a ver cómo lo hago porque sí, tengo ya todas las manos llenas de pegamento. La corto por la mitad, la banda roja. Evidentemente, para cortar por la mitad la banda roja tengo que pasar por la banda azul, pero yo corto la banda roja olvidándome de la banda azul por la mitad. Yo estoy viendo, ¿vale? Y ahora, cuando la hagáis, la azul ya se ha separado, pero tanto da, vosotros cogéis... Uy, es que está, de verdad... Se ha separado el azul, pero a mí me da igual, la parto por la mitad. Igual que antes, aproximadamente por la mitad, cuidando de que no se despegue de la roja. ¿Qué pasará? ¿Me querrán o no me querrán? Seguro que no. Y sí. Ay, sí, qué bonito. Ay, oye, que se ha despegado, ¿eh? Que no tiene nada que ver con mi mal genio por las mañanas. ¿Vale? Y, tachan, me salen... Oh, so cute. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa de verdad científicamente esto? Pues esto científicamente de verdad lo que significa es que las 2 bandas de Moebius eran ortogonales. No tiene nada que ver con el amor, evidentemente, era una tontería lo que he dicho, porque el único test del amor válido, el único test que hay para saber si alguien te quiere o no, es ver si se le cierran los ojillos y sonríe mientras tú le estás contando cosas. ¿Vale? No tiene nada que ver con el amor, era un chiste, no muy bueno, y tiene que ver con la geometría. Entonces, ¿quién es el voluntario o voluntaria? Venga, te voy a ayudar yo, porque, pues, sobre todo con el pegamento, porque está asquerosillo. Vamos a hacerlo en rosa, que es más cursi todavía, ¿no? ¿No? ¿Vale? Esto que todavía queda más cursi. Le voy a poner yo el pegamento, porque si no me van a reñir tus padres. Dios, con el pegamento. Está asqueroso, vamos, a ver. Vale, lo primero que hacemos con las 2 bandas de papel es esto, el signo de la suma. Ay. Vale, y ahora él lo va a intentar hacer. Bueno, vamos a quitarle las pegatinas para que las pueda pegar. A ver si yo las consigo quitar. Venga, ahora lo primero que tiene que hacer, ponte mirando para allá para que ellos te vean, es una banda de Moebius y fíjate cómo la giras. Todo el mundo atento. ¿Te has fijado cómo la has girado? La has girado hacia allá. No, ya no lo puedes despegar. Más o menos. Y ahora encárate la otra banda. Te la tienes que poner en la misma posición que tenías la otra, ¿eh? Y ahora la haces al revés. No. Intenta hacer un cilindro y gira en el último momento. Así, venga, le voy a echar una mano. Yo no sé si el giro está bien, porque no me acuerdo de cómo hicimos el otro. ¿Vale? Pero básicamente tienen que quedar 2 bandas de Moebius pegadas. ¿Las cortas tú? Espérate. ¿Vale? Y una vez que las tenéis las 2 pegadas, perdón, la cortáis por la mitad. Entonces, cuando corte una, la otra ya se queda abierta, pero tanto te da. Tú la cortas por la mitad. Y a ver, ¿cómo te llamas? Gonzalo. A ver si quieren a Gonzalo o no lo quieren. Sí, sigue.
Sigue. Te vas a encontrar con la otra, pero tú sigue. Mejor que... a ver, dale la vuelta aquí y sigue por aquí. Sigue, corta las dos a la vez ahora. Eso ya está. Ah, es que se ha despegado. Ah, ¿y dónde estaba pegada? Pues se nos ha fastidiado el invento. Lo intentamos de nuevo. Vale, lo voy a hacer yo te lo voy a dar con pegamento. Del Eibar. O del Levante. O del Barça. O de nada. ¿Vale? Hacemos un signo de la cruz. Gíralas tú, porque si te sale mal van a decir la gente que yo lo he hecho para fastidiarte. A ver, vamos a poner pegamento en un extremo. Uf. No te manches mucho. Tienes que girarlo, gira el de abajo. Ahí. ¿Cómo lo quieres girar? ¿Así? A ver, te lo pego yo porque tengo ya las manos sucias. Y tú también ya, ¿no? Un poco. Y esta, a ver. Ahora la roja, tienes que hacer una banda con la roja, ¿vale? Gírala. Ya. Ahí. ¿Vale? La cortamos. Es que si no sale es por el pegamento, ¿eh? De hecho no va a salir porque el pegamento es muy... Es que no es pegamento, básicamente. ¿Vale? Piezas. Te ayudo, voy aguantándola, a ver si mientras con la presión conseguimos que se quede fija. No me cortes un dedo. Vale. No creo que puedas con esa tijera de todas formas. Sigue. Bueno, si lo hacéis en casa, lo hacéis con pegamento del bueno. ¿Con y medio? ¿Con el y medio? Aquí en el País Vasco hacéis el y medio con mucha fuerza, ¿eh? A ver, ya está aquí. Bueno, más o menos. Eso es. A ver si Gonzalo puede conseguirlo. Vale, ahora por ahí. Por aquí, el rojo, por la mitad. Por la mitad, ese ya es más fácil. Ay, ay, ay. Tragedia. Sigue, sigue. Oh. Oh. Eso lo único que significa, Gonzalo, es que no las has girado al revés. O sea, no voy a explicar las matemáticas, no tiene nada que ver con el amor, seguro que te quieren con locura, eres guapísimo. Siéntate, un aplauso para Gonzalo. Estoy segura que no tiene nada que ver con el amor, tiene que ver con que las bandas sean ortogonales o no lo sean. Hay muchas matemáticas, todavía es un pequeñito para conocerlas. Y ya lo tengo que dejar por aquí, que me lo están diciendo. Y simplemente, pues nada, os invito a que juguéis mucho con bandas de papel. Si queréis ahora, tengo aquí papel, os podéis llevar todo lo que queráis, aunque en casa tendréis bandas de papel. Y nada, que muchas gracias por venir, seguid disfrutando de la matemática porque solo dan alegrías. Y es que ricasco.